Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Nuevamente saludándolos y una vez más trayéndoles los mejores acontecimientos de las noticias internacionales. Bien, mis amigos, antes de comenzar los invito para que se queden ahí conectados con nosotros y te enteres de todos los acontecimientos de las mejores noticias. Presten mucha atención a esta información importante de última hora sobre Venezuela. Han informado al país estadounidense la incursión de 2 aviones de combate Sukhoi venezolanos. Un informe policial apunta a 2 aviones de combate que entraron a espacio aéreo prohibido. El país estadounidense ya recibió el informe y lo ha recibido como una amenaza a los países aliados de este país norteamericano. El régimen de Nicolás Maduro se ha estado pasando y no solo ha atravesado fronteras y territorio marítimo, sino que también ahora es aéreo, intentando dar un mensaje que puede ser también el último error que puede estar cometiendo el dictador de Venezuela, Nicolás. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana confirmaron días atrás sobre un incidente que se habría producido en un lugar llamado Esteibán, una zona minera cercana a la frontera del país venezolano, donde hay un campo de aviación militar. Entonces Guyana habría informado al país estadounidense de ese día. 2 aviones Sukhoi militares venezolanos pasaron con los acuerdos realizados con el comandante Craig Feller y el ministro de Guyana, quienes establecieron entonces una ayuda militar. Básicamente Guyana ha quedado con el país norteamericano que Venezuela se está pasando del territorio marítimo y ahora también se está pasando al territorio aéreo. Y es que recordemos también que hace algunos meses atrás, el año pasado, el secretario de Estado del país estadounidense Mike Pompeo en ese tiempo visitó a Guyana para ir realizando una especie de afianzamiento con ese país, adelantándose así a lo que ya venía. Y hace poco el jefe del Comando Sur, Craig Feller, visitó el lugar y no solamente lo visitó, sino que también afirmaron un acuerdo de cooperación militar. Todo esto se estaría adelantando a lo que ya Nicolás Maduro estaría realizando. En el momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Holtop, informó a la subsecretaria de Estado adjunto para Latinoamérica del país estadounidense, Judy Shum, sobre esta incursión por parte de militares en el espacio aéreo de su país. Esto, por supuesto, porque son aliados del país estadounidense, quienes han dejado claro que van a defender a todos sus aliados. Top se comunicó enseguida con Shum de forma remota para informarle de la violación del espacio aéreo. El radar habría detectado 2 aviones venezolanos, los cuales serían Sukhoi. Al inicio, sin pruebas, Guyana no quería dar más detalles hasta ahora, porque ahora el país estadounidense debe estar al tanto y ya tiene las pruebas y están por determinar las acciones pertinentes. Los aviones espías del país estadounidense habrían detectado también antes movimientos inusuales de aviones de Maduro pasando la frontera, al igual que siguen estos monitoreando a la FARC y a los marines que acompañan a la fuerza del país colombiano. Según el gobierno de Venezuela del dictador, afirman que se habría tratado de un patrullaje regular en las fronteras venezolanas, pero el mal estado de los aviones venezolanos no podría ni siquiera indicar bien en su radar en qué parte se encontraban. Además, estas naves son usadas por personal ruso y a veces de manera unilateral toman este tipo de decisión de pasar a propósito por encima de bases de Guyana. ¿Por qué? Porque no existe un verdadero poder en Venezuela, sino que este país se encuentra en manos de rusos y del Medio Oriente e incluso de otros grupos rebeldes. De seguir así esta práctica de estos aviones, el país estadounidense tendría que enviar aviones de combate a patrullar el área de Guyana, y luego de que estos ya hayan solicitado ayuda al país estadounidense, entonces estos del país del norte harían algo muy similar de lo que ya han hecho con las fronteras marítimas, pero esta vez en las fronteras aéreas. Recordemos también que el país estadounidense y Guyana son aliados, mis amigos. Esa es una unión bastante importante y a la vez son un socio comercial por las petroleras que hay en el Esequibo, a lo que Nicolás Maduro y Padrino López han dicho que van a recuperar, según ellos, a como de lugar. Y recordemos también que el país del norte también lo ha dicho, y esto se convierte en un conflicto bélico. Tenemos todo el derecho de defenderlo. ¿Qué creen ustedes, mis amigos, que va a suceder más adelante con toda esta situación? Déjenme todos sus comentarios de lo que piensan de esta noticia. La mejor noticia, sin límites, en tu canal, El Faro Informativo. Sí, mis amigos, y continuamos con más noticias internacionales, porque resulta que el presidente norteamericano, Mr. J, habría asegurado que el país estadounidense está dispuesto a reparar y revitalizar el vínculo con la Unión Europea. Lo dijo tras conocerse que el país norteamericano y el bloque acordaron levantar temporalmente una serie de aranceles recíprocos que afectaban a las aeronáuticas Boeing y Airbus y fueron impuestos durante la administración de Mr. Don. Señores, esta es una información importante. Vamos con más de toda la noticia. La Unión Europea y Estados Unidos acuerdan suspender temporalmente los aranceles a la exportación de todos los productos. El pacto llega tras las disputas por los subsidios a Boeing y Airbus. La suspensión tiene una vigencia de 4 meses.
La Unión Europea y el país estadounidense acordaron este viernes suspender por 4 meses la aplicación de aranceles relativos al histórico conflicto entre los gigantes aeronáuticos Airbus y Boeing, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Unión Europea y Estados Unidos han enterrado el hacha de guerra, al menos temporalmente, en una de las disputas comerciales más agrias que les enfrentan, la de Airbus y Boeing. 24 horas de información en El Faro Informativo. Tras mantener una conversación telefónica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Joe Biden han decidido suspender los aranceles que se impusieron mutuamente a una serie de productos como represalia por las ayudas y subvenciones públicas que recibieron estos dos gigantes aeronáuticos. Trata de la primera señal de acercamiento en materia comercial entre ambas partes, enfrentadas durante la administración de Mr. Don, tras la llegada de Mr. J a la Casa Blanca. El presidente Mr. J y yo hemos acordado suspender todos nuestros aranceles impuestos en el contexto de la disputa Airbus-Boeing, tanto para productos aeronáuticos y no aeronáuticos, por un periodo inicial de 4 meses, anunció von der Leyen luego de un contacto telefónico con el mandatario estadounidense. La suspensión tendrá una duración inicial de 4 meses. Se trata de un gesto de buena voluntad con el que se busca restañar una relación transatlántica maltratada bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Estados Unidos suspendió el jueves los aranceles a exportaciones británicas de productos como el whisky escocés o el queso Stilton por valor de unos 550 millones de libras. Además, von der Leyen afirmó que el intercambio con el presidente estadounidense fue el primero de muchos y el comienzo de una buena alianza personal. Mr. J, a través de un comunicado de la Casa Blanca, afirmó que el país estadounidense está dispuesto a reparar los vínculos con la Unión Europea. El presidente habría subrayado su apoyo a la Unión Europea y su compromiso en reparar y revitalizar la asociación entre el país estadounidense y la Unión Europea, ha dicho en un comunicado. Nada más consumarse el Brexit, el pasado 1 de enero, el Reino Unido levantó los aranceles a los productos estadounidenses. Con el anuncio de este viernes, se produce una desescalada en un conflicto comercial de altos vuelos que se había enquistado en las relaciones transatlánticas y terminó castigando a productos agrícolas como el vino o el aceite de oliva. Bruselas insistió en que esto es un primer paso para resolver las disputas aeronáuticas, algo en lo que ambas administraciones se han comprometido. Estas noticias son excelentes para las empresas e industrias a ambos lados del Atlántico y es una señal bastante positiva para la cooperación económica en los próximos años. Francia también recibió con beneplácito el viernes el acuerdo entre el país estadounidense y la Unión Europea para suspender los aranceles y comenzar un deshielo en una batalla comercial de años. El acuerdo es un primer paso en un proceso de desescalada, ha dicho el ministro de Comercio, Frank Reister. Ahora vamos a trabajar con la Comisión y nuestros socios europeos durante los próximos 4 meses en nuevas normas sobre ayudas públicas al sector aeronáutico, en línea con nuestros intereses y sin ninguna ingenuidad. El conflicto entre Airbus y Boeing, que se acusan mutuamente de recibir subsidios de parte de los respectivos gobiernos que afectan a la competencia, es de larga data y desde el 2004 se encuentra mediada por la Organización Mundial de Comercio, OMC. Es la mayor disputa en la historia de la Organización Mundial del Comercio. Ahora se decide que Washington puede apuntar a bienes europeos por valor de 7.5 mil millones de dólares. El caso involucra un enfrentamiento de 15 años entre los rivales Airbus y Boeing, pero el presidente de los Estados Unidos se apresuró a tomar el crédito por la victoria. Más recientemente, la administración del presidente Mr. Don, que encaró numerosos conflictos comerciales con diferentes países, impuso en el 2019 aranceles a exportaciones europeas por valor de 7.500 millones de dólares, mientras que Europa hizo lo propio con exportaciones norteamericanas por valor de 4.000 millones de dólares. Los aranceles trascendían los productos de aviación civil y afectaban al gravamen de productos alimenticios, el queso, el aceite, el vino o la aceituna. El jueves el gobierno británico también habría anunciado un acuerdo similar al anunciado hoy por von der Leyen, al llegar a un acuerdo con el país estadounidense para suspender los aranceles punitivos impuestos a una serie de productos en el marco de un conflicto comercial entre Boeing y Airbus. La decisión llegó un año después de que la OMC dictaminó que Europa había ayudado ilegalmente al gigante de la aviación Airbus con subsidios para aventajar a su rival estadounidense Boeing. Pero la administración Trump dice que no limitará sus aranceles a la industria aeroespacial y que a partir del 18 de octubre apuntará a productos de la Unión Europea como quesos, aceite de oliva y whisky. La decisión del país estadounidense de suspender los aranceles a determinadas exportaciones británicas beneficiará a las empresas británicas en todo el Reino Unido. Se congratuló el primer ministro Boris Johnson
Johnson en Twitter, mientras que el europeo Airbus y su competidor estadounidense Boeing, y a través de ellos la Unión Europea de la entonces formada parte del Reino Unido y el país estadounidense se estarían enfrentando ante la OMC desde octubre del 2004 por las ayudas públicas a ambos grupos, consideradas ilegales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron este viernes suspender los aranceles que se habían aplicado mutuamente por las disputas sobre Boeing y Airbus, que mantenían en la Organización Mundial del Comercio, durante una llamada telefónica entre ambos líderes. Información de último momento en El Faro Informativo. Ambos se comprometieron a centrarse en resolver la disputa sobre Airbus y Boeing a partir del trabajo de sus respectivos encargos de la política comercial. La suspensión de los aranceles se hará efectiva en cuanto las dos partes concluyan los procedimientos internos necesarios. Es el litigio comercial más largo y complicado del que ocupa la organización, desde octubre del 2019, cuando la OMC autorizó al país estadounidense a imponer aranceles casi de $7.500 millones de bienes y servicios europeos e importados. La Unión Europea y Estados Unidos se habían impuesto recíprocamente tarifas de represalia en una larga disputa dirimida por la Organización Mundial del Comercio sobre la concesión de subsidios, respectivamente, a la empresa aeroespacial europea Airbus y la estadounidense Boeing. Washington ha impuesto un arancel del 25% a determinados productos importados de la Unión Europea, el 15% para los aviones Airbus, en un intento de concluir este conflicto tras su salida definitiva de la Unión Europea con la aplicación completada del Brexit el 1 de enero de este año. El Reino Unido habría hecho un gesto en diciembre anunciando que retiraba los aranceles británicos impuestos a los productos estadounidenses como represalia, con la esperanza de obtener una reciprocidad que ahora logró, aunque temporalmente, señores. Esta es una información importante del país estadounidense, mis amigos. Continuamos con más noticias. En la llamada telefónica, los líderes también hablaron sobre la pandemia del coronavirus y las vacunas. La presidenta de la Comisión Europea también invitó a Biden a la cumbre global sobre salud que se celebrará en Roma el 21 de mayo. Además, los dos políticos trataron la cooperación en la lucha contra el cambio climático y la presidenta de la Comisión Europea agradeció al presidente estadounidense que su país haya regresado al Acuerdo de París sobre el clima. Bueno, y hasta aquí llegamos con toda la información del día. Una vez más, los invito a todos para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao, chao.